Bien, chicos, este es el segundo pequeño video que me estoy permitiendo grabar para que ustedes lo puedan ver tantas veces quieran y sobre todo entender cómo debemos calcular correctamente la pérdida de carga en una instalación hidráulica. Yo les recomendé el texto de mi maestro Gilberto Sotelo Ávila. Les digo mi maestro porque él fue mi maestro de hidráulica en la UNAM cuando yo hice el diplomado en sistemas de bombeo. Un libro escrito para ingenieros civiles, pero que tiene fundamentos muy importantes que los ingenieros mecánicos lo entendemos muy bien. Si ustedes van a la tabla 8.3 del capítulo 8 del libro Hidráulica General, tomo 1, de Gilberto Sotelo Ávila, van a encontrar ahí, en la tabla 8.3, 15 modelos matemáticos diferentes para poder calcular el factor de fricción en una tubería X. Sin embargo, todos, si ustedes observan la última columna de esa tabla, todos tienen ahí observaciones. ¿Qué quiere decir esto? Que todos tienen límites de aplicación. Sin embargo, hay un modelo matemático que hasta en la observación dice aplicación universal. Ese modelo matemático para calcular la pérdida de carga es el modelo matemático propuesto por Darcy-Weisbach, que dice que la pérdida de carga, pongan atención en esto porque luego les pregunto cómo se interpreta, ¿sí? La pérdida de carga es directamente proporcional al factor de fricción, ¿sí? La pérdida de carga es directamente proporcional al factor de fricción, directamente proporcional a la longitud de la tubería, inversamente proporcional al diámetro y directamente proporcional a la carga de velocidad que lleva el flujo. Si ustedes hacen el análisis dimensional de este modelo matemático, las unidades son L, o sea, metros. ¿Sí? Bueno, y aquí lo interesante es, bueno, la longitud del tubo, pues la tenemos. De alguna manera el proyecto que vamos a desarrollar nos da la longitud lineal de la tubería. El diámetro de la tubería también lo tenemos, porque también desde el momento de plantear el proyecto, nosotros como ingenieros debemos escoger el diámetro económico de la instalación. Más adelante vamos a tocar ese tema de qué cosa es el diámetro económico. Obviamente, la carga de velocidad también la podemos tener, porque nosotros tenemos la necesidad y sabemos qué cantidad de fluido debemos circular a través de la tubería. O sea, ¿qué quiere decir? Tenemos el caudal. Y como ustedes saben, el caudal se puede dar en unidades volumétricas o en peso. En este caso lo trabajamos en unidades volumétricas. El caudal en metros cúbicos sobre segundo, porque es la necesidad que tengo de transportar el líquido. De acuerdo a lo que ustedes saben de mecánica de fluidos, ¿sí? La ecuación fundamental del flujo dice que el caudal es igual a la sección de la tubería o del conducto por la velocidad media, ¿sí? Entonces, con esta expresión, que es la expresión fundamental del flujo, nosotros podemos deducir fácilmente la velocidad media de líquido en la tubería, haciendo la relación del caudal sobre la sección del ducto. Y esto nos da metros
segundo. Ya tenemos la velocidad, por lo tanto, elevándola al cuadrado, dividida sobre 2 veces la gravedad, ya tenemos aquí la carga de velocidad del flujo. Bueno, esto, pues obviamente, esto ya lo saben, pero aquí viene el reto. ¿Y cuál es el reto? Y lo más importante para el ingeniero. Este es el reto. Y la pregunta que en este momento ustedes están haciendo seguramente es: ¿cómo calculo el factor de fricción? ¿Cómo calculo el factor de fricción? Porque básicamente ahí está el éxito de calcular correctamente la pérdida de carga. ¿Sí? Si ustedes ya leyeron el capítulo 8 que yo les recomendé, ya deben tener nociones de que el factor de fricción en una tubería depende de los siguientes elementos. O sea, el factor de fricción va a depender del tipo de flujo que tengamos en la instalación. El tipo de flujo que tengamos en la instalación. El tipo de flujo. Ustedes ya tienen conocimiento de esto a través de mecánica de fluidos. El tipo de flujo, ¿quién lo estableció? Lo estableció Reynolds, a través de sus experimentos. Entonces, el tipo de flujo lo vamos a obtener a través del modelo matemático establecido por Osborne Reynolds, que dice que el número de Reynolds está en función de la velocidad del flujo, del diámetro de la tubería y de la viscosidad cinemática. ¿Sí? Eso ya lo conocen ustedes. ¿Sí? Pero también el factor de fricción depende del tipo de material de la tubería. El tipo de material de la tubería. Ustedes saben que todas las tuberías internamente tienen una terminación. Hay algunas que son rugosas y otras unas menos lisas, otras más lisas. Entonces, el tipo de material. ¿Dónde vamos a encontrar o con qué vamos a encontrar el tipo de material? ¿Cómo lo vamos a definir? A través de la rugosidad absoluta. Rugosidad absoluta. Rugosidad absoluta. La rugosidad absoluta en la tabla 8.1, en la tabla 8.1 del libro del texto de Hidráulica General de Gilbert Sotelo, ahí vienen los valores de rugosidad absoluta comerciales para diferentes tipos de tubería. Pero ojo, viene dada en milímetros. ¿Sí? Tengan cuidado. Cuando consulten tablas de rugosidad absoluta, verifiquen en qué unidades está dada. Milímetros, centímetros, a lo mejor inclusive metros. ¿Por qué? Más adelante lo vamos a ver. Ok. Interviene el tipo de material, pero también interviene, fíjense, el tipo de fluido. ¿Y por qué el tipo de fluido? ¿Por qué el tipo de fluido? Ustedes saben, porque traen el conocimiento de mecánica de fluidos, ¿cuál es la propiedad que se opone al desplazamiento de los fluidos? La viscosidad. La viscosidad. Entonces aquí involucramos, ¿sí?, la viscosidad y trabajamos con la viscosidad cinemática. Lo cual quiere decir
que para poder calcular correctamente el factor de fricción debemos establecer el tipo de flujo, el tipo de material, el tipo de fluido que tenemos, la propiedad que es viscosidad cinemática. Ahora, ¿de qué manera podemos encontrar? Claro, los que se dedican, los bufetes que se dedican a la instalación de sistemas hidráulicos, inclusive ya tienen tablas, tienen todo esto. Pero vamos al fundamento. El fundamento de esto está en este diagrama. En este diagrama. Este diagrama también aparece en el capítulo 8. Se los mandé también en un archivo por ahí para que lo bajen. Este es el diagrama universal. Diagrama universal Moody. Fíjense ustedes, Moody logró conjuntar las investigaciones de muchos investigadores que estuvieron trabajando para encontrar una explicación, un modelo matemático para poder calcular la pérdida de carga en una instalación hidráulica. ¿Qué tan importante es esto? Moody lo que hizo fue establecer este diagrama para calcular de manera práctica el factor de fricción. Y teniendo el factor de fricción, lo aplicamos a la ecuación de Darcy-Weisbach. Esta es la ecuación de Darcy-Weisbach. Bueno, antes de calcular el factor de fricción, este video básicamente es para decirles a ustedes cómo deben trabajar con el diagrama universal Moody para que su cálculo sea correcto. O sea, el factor de fricción lo vamos a obtener a través de este diagrama. Y empezamos por explicar el contenido del diagrama. Fíjense, el diagrama universal Moody tiene 3 zonas, ¿sí? Tiene la primera zona que tenemos aquí, acá, es la zona laminar. ¿Recuerdan ustedes que Reynolds estableció valores? ¿Sí? Y Reynolds dijo que si el número obtenido a través de su modelo matemático es, vamos a ponerle aquí, menor o igual a 2000, ¿sí? Eso lo dice la literatura. Si el número de Reynolds es menor o igual al 2000, el flujo que tenemos en la instalación es un flujo laminar. Si al calcular el número de Reynolds resulta que nuestro número de Reynolds es menor o igual al 2000, no necesitamos usar el diagrama, porque aquí nos dice, sí, que el factor de fricción lo podemos obtener directamente con la siguiente expresión. El factor de fricción va a ser igual a 64 sobre el número de Reynolds. Y ya tenemos el factor de fricción para aplicar aquí, ¿sí? Pero eso únicamente cuando la zona es laminar. Resulta que en la mayoría de las aplicaciones de hidráulica, los flujos son turbulentos. Y fíjense que el diagrama universal Moody especifica otras 2 zonas. La zona turbulenta que viene acá, ¿sí? O sea, esta es la zona laminar. Y esta es la zona turbulenta.
Sin embargo, aparece una tercera zona, que es la zona altamente turbulenta. La zona altamente turbulenta. Es muy importante que nosotros conozcamos cómo está integrado el diagrama universal Moody para trabajar. Si el flujo es laminar, no hay problema, el factor de fricción es igual a 64 sobre el número de Reynolds. Hacemos un pequeño descanso para filmar otro pequeño video sobre el manejo de estas dos zonas, que es muy importante.